hoy nos pusimos serios. Arrancó a hablar la mujer. Yo me voy a quedar callado. Por favor. Por un rato. Pues soy hombre y tengo que Te lo hablar. pido. No, hoy nos vamos a poner serios porque vamos a hablar sobre una serie de cosas. Acontecimientos. De acontecimientos, de hechos. Todos reales. Claro. Nada de mentiras. Apuesto a todo. Apuesto a todo. Sí. Vamos a poner sobre las cartas la mesa. Exactamente. Exacto. Sí. Bueno, vamos a hablar acerca de África. África, el Caribe, claro, las colonias, lo que es el colonialismo, por qué el colonialismo está mal. Sí, ¿y por qué ¿no? estamos vestidos así? Mi compañera con una campera hermosa de Costa de Marfil y yo con una remera negra de Bélgica, negra como su pasado. No, la verdad que es hermosa, pero es emana maldad Es esa la maldad, camiseta. Como, porque no te dan ganas de hacer cosas malas. quiero ganar un territorio Sí. y que sea de mi propiedad. Sí. Eso le vamos a contar. Sí. Unas cositas que hicieron los europeos hace 500 años. Sí. Y No, que hace 500 y hace mucho menos. Sí. Pero hace Punto 100 de y pico. partida 500, punto de Sí, llegada sí. aún. Sí. Porque eso influye al fútbol. ¿Se acuerdan en el último mundial la famosa canción Escuchen, corran la bola? Sí, no podemos terminarla porque nos levantan el video, pero ya sabemos cómo termina Escucha y corra la bola, ¿no? Sí. Rima con una nación africana. Una nación africana. Claro. Fue esbozada. Sí. Esbozada por los argentinos durante Sí. el mundial, peyorativamente contra Francia, ¿no? Haciendo alusión a que los jugadores franceses no tenían descendencia propia francesa y sino africana. Una canción de cancha que ofendió a jugadores, hinchas, naciones, presidentes. A todo el mundo a la vez. A todo ofendió. el mundo a la Sí. vez. Menos a los argentinos, digamos. Está bien. Porque somos campeones. Porque somos por eso campeones. Nada nos afecta. Pero a algunas personas les afectó. Algunos jugadores argentinos tuvieron que pedirle perdón a compañeros ofendidos, sobre todo de Francia. Y esto se dio dentro de un clima muy particular en Francia. Siempre es particular en Francia el clima social. Sí. En este comienzo de siglo se está dando particularmente con las poblaciones árabes que emigraron a Francia. Y esto se da en un contexto donde también empezaron a salir TikToks, Twitter, ¿viste? Porque ahora es la fuente oficial, es TikTok y Twitter sí, en todos lados. sí. Es como la nueva Wikipedia. En donde se acusaba a... No le llegan ni los talones a Wikipedia. No, Wikipedia. TikTok es cualquier boludo que se para y hace un video. Sí. Wikipedia tiene editores, señores. Tiene editores, Sí. son personas de verdad. Sí. Pero quien no conoce a Dios, No, a cualquier el que no otra conoció, receta, la cualquier receta. encarta. Claro, No, exactamente. estamos hablando de Juli, señores. a mi sobrina le Juli, cuento. Claro. Antes nos educamos con CDs. Sí, con enciclopedias que venían en CD. En CDs. Muchos TikToks salieron denunciando o reclamando de por qué la selección argentina no tenía jugadores de color. Harta me tienen, harta. Harta. Eso, y los yanquis hablando sobre nuestros bisabuelos nazis, harta. ¿Por qué no miran ustedes lo que hicieron ¿Sabe? un poco? Primero agarren un mapa y Sí. señalen dónde está Argentina. Sí, Primero tal cual, señalen claro. fuera de Estados Unidos Sí, cualquier cosa. Algo fuera de los Estados Unidos. Sí. Pero esto generó mucha controversia porque, vamos a hacer una culpa primero, porque sí hubo un proceso de invisibilización histórica y desentendimiento con la población negra en Argentina. Sí. Sí. O sea, que muchos murieron en la guerra contra Paraguay porque los mandaron en la primera fila de la guerra. Es altamente probable que eso haya sido así y está Sí, muy mal. que fue la guerra- Y la guerra contra Paraguay también está muy mal. Está muy mal, porque Mal, fue la guerra sí. más grande que se libró en Sudamérica, en toda la historia. Sí. Fue muy heavy, Sí. pero pobre Paraguay. Le mandamos un saludo. No, un porque saludo lo- horrible, los horrible, arruinamos. horrible lo que hicimos. Y después le mandamos a Ramón Díaz para que le dirija la selección. Peor. Peor. No aprendimos nada. Para él le sí. mandamos al profesor, al cazador de utopías imposibles, que los clasificó. Y bueno, ya van a ver lo que es Alfaro en un mundial. Esperemos que les vaya muy bien. Sí, le deseamos lo mejor. Los de Boca no tienen un buen recuerdo. No. Pero bueno, no Pero tenemos un buen recuerdo de mucha gente últimamente. Sí. Los técnicos son un tema sensible, me parece, en Boca. Y por favor, te pido por favor que no Sí, vuelvas a tocar ese no voy a tema. tocar ese tema. Sí. Vamos a tocar un tema más tranqui como es El tráfico de esclavos. Por otro lado, Argentina, hay que decir que fue una colonia, no fue un imperio que traficó esclavos. O sea, llegaron a Argentina para la extracción de materias primas, pero más que nada para servidumbre, porque Argentina, a pesar de ser una colonia española, no tenía tantos recursos explotados como por ejemplo Perú, Colombia y ni hablar que Brasil era de otro imperio, que era el imperio portugués. Entonces No, Argentina no es nuestro problema. no es nuestro problema.
Y sumado a que Argentina tuvo muchas olas migratorias europeas, el pueblo argentino es una mezcolanza de europeos que emigraron acá, pero más que nada de países limítrofes, porque También, nosotros le abrimos sí, la puerta a todos los países limítrofes. Sí, sí. En el fútbol se refleja eso. O sea, con todo lo malo que tenemos una política como muy abierta y migratoria que espero que la sigamos teniendo. Sí. Realmente, o sea, Sí, somos sí. muy malos en muchas cosas, pero con eso, la verdad, Claro. lo dice el preámbulo de nuestra Constitución argentina, para todos los que quieran habitar el suelo argentino. Claro, y la selección es un reflejo de eso, porque vemos a toda esa amalgama de historia que tenemos en Argentina en la selección. Porque el fútbol lo une a todo. Porque el fútbol es, vengan todos, vamos a jugar entre todos. Y entonces uno ve la selección y ve la historia, básicamente. Y la historia se puede reflejar que no había tanta... En todo caso, asimilamos o nos mezclamos con los negros y tenemos la sociedad que tenemos hoy. En todo caso, tenemos que pedirle más perdón y reconocer a los pueblos originarios. Sí, ahí está todo mal. Sí. Ahí no se puede decir nada bueno. Sí, pero fue yo- todo terrible. Yo sí. creo que los europeos y los norteamericanos no quieren tocar ese tema. No. Entonces prefieren decirnos Sí. que porque tenemos negros. Y aparte, lo más importante, si quiere aplicar los mismos marcos históricos y socioculturales europeos o yanquis a otra realidad totalmente ajena. Nosotros tenemos nuestra historia, ellos tienen su historia. Sí, que no significa que no nos hayamos mandado un montón, pero no es, o sea, eso, no es equiparable. Esto demuestra una ignorancia sobre la historia y sobre la cultura sudamericana, y eso sí nos da bronca. Por eso ahora vamos a hablar un poco de historia, ¿no, Florencia? Exactamente, vamos a hablar de qué fue el colonialismo europeo. Esto arranca en el siglo XV, ¿no? Cuando después de que, bueno, haya llegado Colón y qué sé yo, y empiecen como todos a abrirse a explorar el mundo, tanto para tratar de llegar a las Indias como para tratar de llegar, había como un montón también de mitos acerca de que las cosas que se podían encontrar en otras tierras, ¿no? Los portugueses empiezan a explorar y descubren, invaden, tierras que descubren que se podían explotar. Y para ello necesitaban mano de obra, ¿no? Y entonces que empiezan a viajar a África. El primer viaje del transatlántico, ¿no? Transportando esclavos se dio muy temprano, en 1526. En África lo que sucede es que se crea un circuito de esclavitud, ¿no? Se los secuestran en la costa oeste de África, se los trasladaban en condiciones inhumanas a América y el Caribe principalmente, o a Asia. Se los obligaba a extraer materia prima y la condición de esclavo era hereditaria, ¿no? Que está basado en un principio del derecho romano que es el partus sequitur ventrem, o el parto sigue al vientre, lo que implica que un hijo de un esclavo va a ser una hija de una esclava, va a ser una esclava. Esto que te estoy diciendo se estableció en Virginia Occidental, West Virginia, en 1662. O sea, estoy hablando sobre cuestiones legales estadounidenses, Sí. ¿no? Que especialmente en las colonias yanquis, ¿no? Bueno, empiezan los portugueses, después se copan, ¿no? Con todo este tema del comercio del transatlántico de esclavos. Siguen los españoles, los franceses, los holandeses, los daneses. Nunca hablamos de los Sí. daneses. Las zafan porque Zafan. están lindos, qué sé yo, están ahí Hicieron lejos, mucho hace lo frío. boludo, pero También. tuvieron algo que ver. Los ingleses y los norteamericanos. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Y esto también es interesante porque tenían la colaboración de reyes o de jefes de tribus africanas poderosas. No es que los tipos bajaban de los barcos y se ponían ellos a cazar personas, ¿no? Sino que los jefes de algunas tribus lo que hacían era encarcelar, ¿no? A miembros de las tribus enemigas. Por miedo, otros para lograr protección y otros directamente por una cuestión, ¿no? de peleas intestinas de poder. Esto va a generar tensiones que siguen hasta el presente. Claro, ¿no? porque Como no que- se olvidan. No, claro. No se olvidan. La gran mayoría de los transportados de la trata procedían de África Central y de África Occidental y, como les decía, bueno, eran capturados por tribus más poderosas. Las estimaciones actuales, y esto igual hay como mucho debate, pero se indica que más o menos entre 12 millones, entre 2 y 13 millones Mucha de africanos, gente. mucha gente, fueron transportados a través del Atlántico en un periodo de 400 años. Esos son los que fueron transportados, o sea, los que llegaron vivos, ¿no? Claro. Porque la travesía tenía una tasa de mortalidad altísima, porque por supuesto la idea era transportarlos lo más barato posible, como cuando traes las cosas de la chinería en Sí. un container. Entre 1,2 y 2,4 millones murieron durante el viaje y muchos más perecieron en los que se llaman los campos de aclimatación en el Caribe tras llegar a Nuevo Mundo, porque no, carecían de inmunización Claro. hacia como las cuestiones medio básicas. Y esto se hace porque no se pudo esclavizar tan fácil a los pueblos originarios Claro. de América. O porque ya se habían muerto. O también. ya se habían muerto porque por el murieron. contacto con las enfermedades. Exactamente, murieron. Por un lado, por la crueldad, digamos, y como el trato inhumano en las minas y como todas las encomenderas, creo que eran. Sí. Y también por el contacto, digamos, también murieron muchos por el contacto
contacto con bacterias y virus nuevos contra los cuales no tenían ningún tipo de inmunización. Bueno, después durante el siglo XIX va a comenzar el abolicionismo en el mundo y acá tenemos un datazo, que es que en Argentina, en la asamblea del año 13, o sea, en 1813, ya se había declarado la libertad de vientres para los hijos de los esclavos, es decir, de 1813 en adelante todos los niños que nacieran iban a ser libres y para la Constitución del 52 se declara una nación libre de esclavos. Perfecto. No como otros. ¿No? Nosotros, al menos Eso no lo dicen, ¿no? No, eso a nivel legal como que lo solucionamos y lo tenemos claro desde hace mucho tiempo. Se va aboliendo la esclavitud, ¿no? Como a nivel mundial. Ya era hora, en el siglo XIX, pero esas materias primas no se iban a sacar solas, ¿no? Y entonces se inventa, ¿no? Se piensa como una nueva forma de esclavitud, que fue el colonialismo africano, ¿no? Y acá tenemos en 1884 la Conferencia de Berlín, que divide, ¿no? A África como por parte de todos los imperios europeos, ¿no? Y esto se da a través de la ocupación y asimilación cultural o a través del control de reinos y gobiernos locales, ¿no? Esto, claro. Especialmente entre Francia e Inglaterra. Claro, vos ¿no? tenías que justificar por qué ibas a pisar África y ese territorio era tuyo. Ajá. Las justificaciones eran de todos colores. Muchas muy turbias, como vamos a ver a otro, pero necesitabas justificar por qué ibas a estar ahí. Vamos a llevar la civilización, el catolicismo, y bueno, Y los hacerlos muy prósperos, algo que estamos viendo, spoiler, no pasó. No nunca, pasó. ¿no? Bueno, se van a empezar a trazar fronteras como un tanto arbitrarias, ¿no? Que van a dejar tribus, etnias y naciones separadas, divididas, cortadas, ¿no? O van a generar rivalidades en un mismo territorio. Y acá vamos a hablar de un personaje, la verdad... no. Sí. La verdad que bastante barato la ha sacado, porque Sí, bueno, sí. después vino Hitler y ya está, porque vino. Claro, si no todos nos estaríamos acordando de este nombre. Leopoldo II, ¿no? En la conferencia de Berlín, Leopoldo II, que era el rey. Era el ¿no? rey. De Bélgica, sí. El rey de Bélgica, Leopoldo II, en la conferencia de Berlín se acuerda que el territorio que hoy ocupan los Congos iba a ser propiedad del rey Leopoldo II de Bélgica. Sí, o sea, lo dije No de bien. Bélgica. Dije bien, no era propiedad de Bélgica, era propiedad del rey Leopoldo II de Bélgica. Tipo, mi abuela me dejó este local y lo Claro, pongo a mi nombre. lo pongo a mi nombre. Así. Para proyectos humanitarios y exploración. Bueno, argumentando por supuesto su deseo de llevar a los nativos africanos los beneficios del cristianismo, que además les preguntaron si los quieren, Como los la beneficios nación. del cristianismo. Club La Nación. Algo así. Claro. La civilización occidental y el comercio, como que medio que convenció, ¿no? Leopoldo a las potencias euroasiáticas de permitirles tomar el control entero de esta región a Qué poder de través... convencimiento, porque Sí, con ese argumento tenían solamente. unas ganas de ser convencidos, me parece. A través de una organización que se llamó la Asociación Internacional Africana y que en 1885 se transformó en el Estado Libre del Congo. Libre como nosotros, Libre, que sí. ahora somos re libres. Somos re libres. Viva la libertad, viva el Estado Libre del Congo. Saludo a Leopoldo. Claro. Era una institución privada que en realidad no estaba vinculada con el Estado belga, sino, vuelvo a repetir, dependía directamente de Leopoldo II, que era su propietario. Era la única colonia privada del mundo, para sorpresa de nadie. Lo que sucedió fue un proceso de violencia sistemáticas a la población autónoma cada vez más cruel para obligarlos a extraer primero marfil y después caucho. Pues después se dio cuenta de que el caucho era más, empezó Los como a autos. pegar, claro. Venían Con- los autos y se complicaba. Exactamente. Y bueno, fueron muchos años de esta violencia sistemática y de esta extracción Visitante. de caucho y de marfil, hasta que, bueno, empezó, ante la presión internacional, Leopoldo tuvo que ceder el territorio al reino belga. O sea, no es que dijo, son libres, dijo, bueno, ya no es más mío, lo pongo a Claro, nombre de... lo pongo a nombre de la familia. de la familia. Dijeron, no te zarpes con lo que estás haciendo. Exactamente. Y ahí apareció el Congo belga, que siguió haciendo lo mismo, pero un poco más tranquilo. Sí, No sí, los sí, mataban tanto, ¿no? Todos estos procesos coloniales sabemos que generaron cicatrices, tensiones internas, ¿no? En los pueblos africanos, y esto se va a ver como aún más marcado en los procesos de independencia. Luego de la Segunda Guerra Mundial va a empezar como un lento proceso de postcolonialismo, lo que llaman el postcolonialismo mundial. Un poco por presión y otro poco porque ya no había como más guita o infraestructura como para sostener, ¿no? Todas estas Terminaron medio colonias. hecho mierda después de la Segunda Sí, Guerra Mundial sí. y dijimos, che, vamos a desprendernos de algo, Claro. recortes, Claro, no hay vamos a- plata. Claro, es como, bueno, el terreno de la abuela, vamos a vender esta parte Claro, porque vamos ya a no. lotearlo, Claro, vamos a bueno. lotearlo. Esto, bueno, va a empezar a acelerar los procesos de autodeterminación de los pueblos y también las independencias de las naciones africanas. No todas, con ese tema no nos vamos a meter porque es muy No. largo. El primer país subsahariano en independizarse fue Ghana en 1957. Después hubo una oleada de sucesivos países que fueron
encontrando su independencia. Hubo procesos más pacíficos y más negociados y otros más conflictivos, ¿no? Como en Kenia, en las colonias portuguesas o en Argelia, la guerra con Francia, otro tema del que hablaremos sensible en algún otro momento. Sí. Y también hubo procesos muy violentos y de segregación racial, como fue Sudáfrica, que hace muy poco está como empezando a sanar un poco esas cicatrices. Entonces, para fin de siglo, África ya era en su mayoría independiente, compuesta por países independientes, pero todavía seguía teniendo una dependencia muy fuerte de su pasado colonial. Por ejemplo, su estructura económica seguía dependiendo en su mayoría de la extracción de recursos naturales por parte de los europeos. Lo más grave es que este proceso de independencia no alteró el trazado de fronteras coloniales, ¿no? O sea, estas fronteras coloniales que se generaron como para beneficio de países europeos siguen constituyendo grandes territorios de África, ¿no? O en un mismo estado conviven también varios grupos étnicos, lingüísticos o religiosos que se odian, ¿no? Por ejemplo, eso va a terminar muy mal, ya está terminando muy mal. Sudán ya se separó, pero sí. En 2011 se separó Sudán del Norte y Sudán del Sur porque estaba compuesto por un norte musulmán y un sur católico que no tenían nada que ver, ¿no? Y así en varios países, como Camerún, la parte inglesa y la parte francesa, o el genocidio de Ruanda. Sí. Las divisiones por algo existen, pero cuando hay un imperio que decide trazar a dedo todo, quedan afuera o adentro muchos pueblos que no se llevan bien. Sudán del Sur, ¿sabías cuándo es su independencia? El 9 de julio. De julio. Sí, de 2011. Yo requiero que hagamos un amistoso para que les metamos 24 tal vez. O que nos ganen 2-1, porque también puede pasar. Claro. Vamos a darle esa alegría. Me caen súper los de Sudán del Sur. Bien. Bueno, y acá también se genera lo que hablamos un poco el capítulo pasado, que es la diáspora, ¿no? Pueblos que se ven obligados a desplazarse, perseguidos o en guerra, que van emigrando hacia Europa. Principalmente hacia sus antiguos países colonizadores. Y acá volvemos de nuevo al cantito de mira, corran la bola, ¿no? Ya aclarado el contexto histórico, ya podemos hablar de fútbol. Porque con todo eso en la cabeza, vamos a hablar de verdad cómo funciona el fútbol. Durante el siglo XX hemos visto un proceso muy lento, gradual, de incorporación de jugadores que emaron o que nacieron en África o en el Caribe y que jugaron para potencias europeas. Vamos a ver al primero, que es Raúl Diagne en Francia, que había nacido en América, en las Guayanas francesas, pero recién al final del siglo vamos a encontrar más selecciones integradas por este tipo de jugadores. Tenemos antecedentes en el Mundial como Eusebio, un gran jugador de Portugal que era nacido en Mozambique, o Jean Ticana en el Mundial 82, que era de Mali. Y empezamos a ver esos países más repetidos, y vamos a ver en el Mundial 90, en el Mundial 94 y 98, ya selecciones de Holanda, por ejemplo, o de Bélgica, pero más que nada de Holanda, con ya figuras que son segunda generación de inmigrantes. Claro. Padres que emigraron, sea por diásporas, por trabajo, lo que sea, a Europa, y sus hijos han nacido en ese territorio y se han convertido en grandes jugadores como Ruud Gullit, por ejemplo, o su compañero Fran Rijkaard, que los dos son de Suriname. Han jugado por Países Bajos, o el caso emblemático de Zidane, que es hijo de argelinos en Francia, que lo de Zidane hoy en día ya es un emblema, porque ya recordemos que la guerra con Argelia y Francia, y son heridas que siguen abiertas, pero son jugadores muy importantes en la historia del fútbol. Y también tenemos jugadores que han nacido en ex colonias o territorios de ultramar y optan por jugar por su país al que migraron. Por ejemplo, John Barnes, un gran jugador que tuvo Inglaterra, que nos metió un gol, que nadie se acuerda porque se metió el mejor gol de la historia y uno con la mano. Era nacido en Jamaica y decidió jugar para Inglaterra. O el gran Clarence Seedorf para Países Bajos, que era también de Surinam. O sea, Surinam pudo haber tenido una muy buena selección. Un semillero Surinam. Claro, un semillero de Países Bajos. Lilian Thuram nació en Guadalupe. Hermoso. Qué ganas de estar en Guadalupe. Sí, pero más ganas me dan de estar en Nueva Caledonia, donde nació Karen B, ese jugador francés tan fachero que veíamos en los años 90. ¿Cuál es la ventaja de jugar en territorio europeo y formarte en las divisiones inferiores y hacer toda la vida deportiva en Europa? Y la infraestructura, el codeo con jugadores de nivel, y aparte
tenés la ventaja de poder jugar para Francia, Inglaterra, que son potencias. Claro, países que sabés que van a entrar al mundial. Claro. No así Italia. No así Italia. Que ya empezó. Remember. Claro, memoria. Pero que ya empezó a incorporar. Ya entró en esta. Claro. Pero ¿cuál es la contra? La competencia. Puede ser potencia, tienen ligas fuertes y pueden sacar mejores jugadores. Entonces la competencia es más fuerte. Tenés que ser un super crack para que te llamen. Ahora, ¿cuál es la ventaja de jugar con tu país de origen o donde naciste? Es quizá ser convocado mucho más fácil. Claro. ¿No? Porque son ligas mucho menores. Hay menos gente. Hay menos gente. Sí. No, en el caso de Nigeria capaz No. hay más gente, Es cierto. pero en niveles más bajos por Sí. poca inversión en el fútbol, la infraestructura. Aparte, África siempre es un quilombo. Sí. Perdón que lo diga. No. Ya lo hablamos de esto, porque es un quilombo. Yo estuve en el Mundial de Sudáfrica. Un mundial hermoso. Realmente hermoso. O sea, si olvidamos, Sí, si olvidamos olvidemos. cierto partido, un mundial hermoso. Y era un bardo. O sea, Sí. no lo estoy diciendo como, ay, soy una danesa que está indignada con lo que estoy diciendo, pero no habían terminado los hoteles, no habían terminado las autopistas. O sea, se notaba que habían intentado llegar a 2010 y no habían llegado. Y lo peor es que y abandonaron era lo los que había. estadios. Sí, ahora debe estar todo abandonado. Debe Está estar todo abandonado. Sí. en Sudáfrica. Sí, sí. Entonces tienen para optar para su país de origen, para su país que los acogió, que sea ex colonias, pero hay un caso emblemático de dos hermanos que decidieron hacer ambas cosas. Y son los hermanos Boateng. No sé si No entiendo por qué no tienen su telenovela con Benjamín Vicuña haciendo los dos Boateng. Ponele. No, bueno, Claro. sí, ¿No? raro, pero sí. Bueno. Pero piensen esto. Son dos hermanos que nacen en Alemania, que son de padre de Ghana y madre diferente. Cada uno tiene su madre diferente, pero el mismo padre. Que emigró a Alemania por una oportunidad de trabajo y conoció a dos mujeres, tuvo dos hijos con dos realidades diferentes. Jerome, el jugador del Bayern Múnich, en un entorno mucho más cuidado, con más plata. Y Kevin Prince, capaz que se acuerdan más de un loquito hermoso, en situación más humilde. Después lo vimos jugar en el Milan y todo eso. Pero fueron creados diferentes. Jerome decidió elegir Alemania porque ambos jugaron divisiones inferiores en Alemania y en la selección sub-20. Y Kevin Prince decidió por el país de su padre, por Ghana, y jugó 2 mundiales. Le amamos, sí. Y se llegaron a enfrentar Ajá. en los mundiales con un saludo bastante frío, y es hasta el día de hoy que están peleados. ¿Siguen peleados los Boateng? No. Siguen peleados. Un poco porque Kevin Prince está en su naturaleza pelearse. Claro. Jerome, como buen alemán, muy Claro. robot, Sí. así. Pero eso es una historia muy fuerte de dos hermanos que optaron por dos caminos diferentes. Ese es como el emblema. Claro. Hoy en día las ex colonias africanas o del Caribe apelan al uso estratégico de la diáspora. Ya no es al revés, que son las potencias las que incorporan jugadores de las colonias, sino que llaman las colonias jugadores que están jugando en Europa ya formados, mucho más potentes y todo eso. Reclutan a los hijos o nietos de europeos para reforzar las selecciones nacionales y les ha dado muy buenos resultados. Por ejemplo, Pierre-Emerick Aubameyang, un jugador del Dortmund, del Arsenal, es de Gabón. Nació en Francia, pero es de Gabón y jugó para Gabón y lamentablemente no pudo jugar un mundial. Diferente es Koulibaly y Mahrez, uno de Senegal y otro de Argelia, ambos nacidos en Francia y jugaron un mundial y ahora Argelia va a enfrentar a Argentina, así que lo vamos a ver. Como dijimos antes, la formación en clubes europeos es determinante porque tienen un modelo de jugador muy específico que para la competencia internacional viene al pelo, y eso hizo Marruecos y le dio un muy buen resultado porque en el mundial anterior salieron cuartos, fue la selección africana de más lejos llegó a un mundial y tenía figuras como Ziyech, que era nacido en Países Bajos pero jugó para Marruecos, Hakimi, que es español, y para este mundial ya tiene a figuras rutilantes como Brahim Díaz, que también es español. Ese modelo fue exitoso, como ya vimos, y es tomado por otras selecciones como la del Congo y Cabo Verde, que clasificaron al mundial. Cabo Verde es una isla muy chiquitita y apeló a jugadores portugueses para clasificar. Este modelo también es tomado por el Caribe, y es mucho peor en el Caribe, porque son menos habitantes, la diáspora es más grande, y aparte tienen deportes de mierda.
Sí, o el béisbol, el o béisbol. cricket. ¿Por qué pegaron esos deportes en el Caribe? Y porque Estados Unidos, Inglaterra, Sí, claro. ¿viste? Les venden esas tradiciones. Y ahí uno ve la colonización de cada uno. La conformación de las selecciones en el Caribe son en su mayoría de extranjeros, de ingleses. Por ejemplo, Jamaica tiene a su gran mayoría de los jugadores jugando en la Premier League. Y tiene figuras como Mijael Antonio o Bailey, que son ingleses, pero Ajá. bueno, son repatriados. El caso de éxito fue Curazao. Sí. Lo de Curazao. Todo me bien parece- hicieron, todo bien. Todo bien, y por eso perfecto. están donde están. Y por eso están donde están. Entonces, antes de mandar un canto racista o de levantar el dedo para decir chicos no tienen negro en su selección, tienen que estudiar de historia como hicimos nosotros y aprender de por qué las selecciones están configuradas como están, ¿no, Florencia? Por supuesto, Juan. Bueno, y espero que esto los deje a todos de cara al mundial que ya empieza, Sí. con toda la información que necesitan para ver los partidos de Curazao, iba a decir Nigeria y no está. No, ay, La qué pena, extraño. lo extrañamos. Sentirse los capos. Sentirse los Sí, capos, sí. sí. Capos con mi compañera que se llama Florencia Strawberry. Y como mi compañero que se llama. Juan en específico. Y esto fue Algo así. algo así. Sí, pero Nada que ver, pero de algo, es algo que es del mundial. Edición mundial. Y vamos Sí. a la Argentina, loco.